Hola, les doy la bienvenida a este curso de Introducción a la Teología. Vamos a estar juntos trabajando con esta materia que introduce a todos ustedes a la tarea teológica en general y que suele recomendarse para estudiar al principio de la carrera. En muchos casos hay estudiantes que vienen de otras instituciones y que les pedimos que tomen este curso para que de alguna manera capten o adquieran o conozcan la comprensión de la teología que tiene nuestra institución, el Instituto Teológico FIET. Mi nombre es David Roldán, voy a acompañarlos en esta materia entonces, y lo primero que podemos, por donde podemos comenzar es que el curso tiene este objetivo general de introducir al educando en la tarea de la teología, es decir, en los instrumentos y métodos que permiten la elaboración de un pensamiento teológico. O sea, nosotros entendemos la teología como una tarea que desarrollan los cristianos y las cristianas, y para ella, para realizar esa tarea, hay que tener conocimientos y conocer herramientas, métodos y formas de realizar la teología. La verdad que, digamos que esto no siempre fue así a lo largo de la historia, y de alguna manera se pensaba que como que la teología y la Biblia todo llegaba armado, empaquetado, por decirlo de alguna manera. Ya en el siglo, digamos, XIX, en el siglo XVIII, en Europa, comienza a tomarse conciencia del rol activo de los sujetos del conocimiento, tanto para las ciencias ya en el siglo XVII, como para, incluso en el siglo XVI ya, incluso como para las ciencias y también, por supuesto, para la teología. Pero es recién en la década del 60 del siglo XX, en 1960, en donde el hacer teología como tal pasa al centro de la reflexión y bueno, esa es un poco la línea en la que estamos, sobre todo en el pensamiento latinoamericano, ¿no? La teología debe distinguirse en principio de la doctrina, ¿no? Mientras que la doctrina es una formulación que realizan las iglesias, la teología como tal no es una mera actividad refleja, es decir, sin pensar, ¿no? Que se repite en doctrinas, ¿no? Que se realiza espontáneamente, sino que debe ser una reflexión crítica sobre las doctrinas. Y en esto podemos incluir la Biblia, por supuesto, ¿no? Que ya vamos a ver a lo largo del curso. Pero entonces, doctrina no es sinónimo de teología. Repetir doctrina no es hacer teología. Hacer teología es una reflexión crítica sobre la Biblia, el legado histórico de la interpretación de la Biblia, las doctrinas que las iglesias confiesan y cómo eso se correlaciona con el mundo actual, el mundo contemporáneo. Esa es la función y la tarea del teólogo o de la teóloga. Entonces, dice sobre las propias doctrinas y sobre las prácticas e implicaciones del mensaje que anuncia la Iglesia. El curso explora diversos métodos para hacer teología, así como las perspectivas históricas en las que la relación entre fe y razón, clave de la elaboración teológica, pudo resolverse. Es decir, sin una correlación entre fe y razón, la teología como tal no podría realizarse. De hecho, como la definición más básica de teología, que es el pensar sobre Dios, el discurso sobre Dios, una ciencia sobre Dios o un razonamiento sobre Dios, siempre está la dinámica de la fe y la razón. Ahora bien, la Iglesia a lo largo de la historia ha interpretado, y la teología y la Iglesia han interpretado, la fe y la razón de distintos modos, ¿no? Eso lo vamos a ver en particular. Además de esto, se estudian diversos periodos históricos de lo que entendemos por fe cristiana y fe evangélica. Recordemos siempre que el cristianismo es una confesión histórica muy global y general, y que en la historia del cristianismo tenemos tres grandes vertientes, ¿no? La Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa oriental y la Iglesia protestante, de donde venimos en general los evangélicos. Así que se estudian diversos periodos históricos de lo que entendemos por fe cristiana y fe evangélica en particular, así como el desarrollo de las teologías latinoamericanas ya en el siglo XX. Se toma distancia del fundamentalismo, un fenómeno que surge en Estados Unidos en 1910 y que fue muy influyente en América Latina, ¿no? Se toma distancia del fundamentalismo como una de las matrices clave del movimiento evangélico latinoamericano. Uno de los problemas que hay en teología en general son los presupuestos, lo que se llama también en hermenéutica precomprensión, que son todos los supuestos que nosotros tenemos a la hora de mirar el mundo, de entender la realidad, de desarrollar un conocimiento o una teología, una teoría, en fin, ¿no?
los presupuestos, la ideología también se lo suele llamar, que está de manera inconsciente en nosotros. En muchos casos, el fundamentalismo es esa base inconsciente, esos suerte de presupuestos genéricos que están en muchos de nosotros y que los vamos a estudiar y discutir porque no es la única forma de ser evangélico en América Latina, vamos a decir en particular, ¿no? El fundamentalismo. El curso tiene una impronta contextual, es decir, que tiene una perspectiva latinoamericana, sin obviar, claro, el trasfondo general de la teología, tanto en la historia como en la actualidad, en otros contextos, ¿no? O sea que el tema contextual va a estar presente, no podemos reproducir todos los contextos, obviamente, en un curso tan introductorio, pero sí, por supuesto, también, digamos, desde 1970 en adelante, la teología latinoamericana puso como, digamos, en el centro de la discusión el carácter contextual de todas las teologías, Eso en principio fue resistido por Europa y Estados Unidos como centros teológicos, en donde ellos pensaban de alguna manera que su contexto era el contexto global, universal para todos, válido para todos, y bueno, cuando se empezó a hacer en serio teología desde América Latina, se puso, bueno, nosotros hablamos desde otro contexto, ustedes vienen siglos hablando quizás desde otro contexto distinto, sobre todo Europa, y desde América Latina, desde Asia, desde África, desde otros contextos se hace otra teología. Recordemos que el primer gran padre de la iglesia, teólogo, no fue el primero, pero vamos, el más famoso, San Agustín de Hipona, era africano, no era europeo, y recordemos por las dudas que la historia de Israel y Jesús de Nazaret no vivieron en Europa. Europa no es el centro de la fe cristiana, ni mucho menos. Por diversas razones se pasa de Jerusalén, digamos, a Roma, a lo que fue el Imperio Romano, y luego se va a ir corriendo más hacia Europa occidental, ¿no? Digamos, y bueno, Alemania, Francia, Inglaterra, Austria, Suiza, van a pasar a ser como un centro, ¿no? Sobre todo para el protestantismo, bueno, y un tema de discusión muy importante de cómo se elaboran ciertas doctrinas en ciertos contextos históricos, cómo se van corriendo los ejes, bueno, todo lo que implica esta discusión, ¿no? Objetivos. Al finalizar el estudio de este curso, usted será capaz de, esperemos, ¿no?, definir lo que es teología, distinguir entre teología bíblica y teología sistemática, muy importante, sensibilizarse sobre la importancia de la teología para la iglesia, advertir que no hay iglesia sin teología, esto quizás puede usted aceptarlo o no, pero la idea es que usted advierta esta situación en la cual no hay iglesia sin teología y viceversa. Conocer la historia de la autoridad en la teología, el tema de la autoridad, tema fundamental para la tarea teológica, apreciar de qué manera la teología sirve a quien desempeña la tarea pastoral o de liderazgo y recorrer los caminos de la teología en América Latina. Son muchos objetivos, algunos nos van a llevar más tiempo, otros menos, pero esta es la idea de trabajar juntos, tomar conciencia de los desafíos de la posmodernidad de la teología, criticar modelos de teologías posmodernas, esbozar una teología bíblica y contextual. Bueno, y las unidades, vamos a tener 8 unidades, esperemos llegar. La primera unidad es ¿qué es la teología? La pregunta básica, definiciones de teología, áreas, temas de la teología. Unidad 2, ¿cómo se hace la teología? 2 modelos básicos de teología, teología bíblica y teología sistemática, lo que recién decíamos. Los métodos inductivos y deductivos, cada uno de estos métodos suele vincularse con unos dos de estos tipos básicos o modelos básicos de teología. Y la cuestión de las mediaciones hermenéuticas. Este es un tema muy profundo que simplemente los vamos a esbozar, va a ser una pequeña introducción a la cuestión hermenéutica. Unidad 3, ¿qué servicio presta la teología? Diversos modos en que la teología presta servicio a la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta unidad es breve y es la más fácil y la más sencilla. La unidad 4, cómo se desarrolló la autoridad en teología, un abordaje histórico sobre el principio de autoridad, la edad apostólica, posapostólica, edad media, protestantismo, liberalismo, fundamentalismo, ahí estamos en el siglo XX, y neoevangelicalismo, una corriente también muy interesante para estudiar. La unidad número 5, qué caminos ha recorrido la teología en América Latina, los pioneros de la teología protestante en América Latina, Rembao, Báez Camargo, Mackay, y la teología de ISAL, de Iglesia y Sociedad en América Latina, eso quiere decir ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, en los años 60, una teología protestante muy importante. Ahí los referentes fueron Richard Scholl, José Miguel Bonino, Rubén Alves.
Luego algo de la teología de la liberación, muy importante en América Latina, la más importante sin duda, de las corrientes, la teología de Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Enrique Dussel y John Sobrino, por mencionar algunos. Algo de eso vamos a ver. Y bueno, ahí van a tener ustedes un panorama amplio, cada uno luego verá con qué está de acuerdo, con qué no. La introducción del curso es ver las diversas teologías que hay en América Latina. ¿Cómo desafía la posmodernidad a la teología? La unidad 6, la posmodernidad y la modernidad, la cuestión de la razón, estetización de la vida, ¿no? El tema estético, el tema, digamos, del placer, lo hedónico, pero también la estética tiene un lugar importante en otro sentido, ¿no? El placer estético, digamos, por el arte, por ejemplo, ¿no? La globalización, la cultura del consumo, el relativismo ético y las aporías, ¿no? Unidad 7, teologías posmodernas, el cristianismo neopentecostal, el marketing en la iglesia, la masificación y la manipulación social. Bueno, ya se imaginan que bastante polémica esta unidad número 7. Y luego una unidad número 8, las teologías de Barth y Bonhoeffer. Esto es como para cerrar el curso, tener un contacto más directo con dos de los teólogos protestantes más importantes del siglo XX, como fueron Karl Barth y su teología de la palabra. Y vamos a ver en caso de Karl Barth la importancia que le dio a la oración como parte de la teología. Y la discusión que hizo Bonhoeffer en un texto temprano. Bueno, Bonhoeffer muere, ¿qué tenía? 40 años, creo. Fue asesinado por los nazis, lo ahorcaron. Sí, en 1945, creo que él nació en 1906, si no me equivoco mal. Bueno, un autor muy conocido, quizás ustedes han escuchado hablar de él, muy leído, tiene textos muy complejos y tiene otros textos mucho más accesibles y fáciles de leer. Por ejemplo, el texto que se llama El seguimiento, Nachfolge en alemán, el seguimiento, se tradujo en inglés como El costo del discipulado, y en castellano la primera traducción importante, Salamanca Sigebe, fue El precio de la gracia. El precio de la gracia. Esa es la forma que se lo conoce más en español, ¿no? El precio de la gracia. Hay nuevas traducciones, creo que ya le pusieron directamente el costo del discipulado, el seguimiento. La traducción más directa del alemán sería el seguimiento, Nachfolge. Pero hay muchas traducciones de ese texto y el capítulo inicial, famosísimo, famosísimo, la discusión entre gracia cara y gracia barata, que bueno, es muy bueno que ustedes al iniciar un curso, una carrera de teología, un curso introductorio, tienen que conocer esto. Es como un ABC muy valioso, muy bueno, del cual todo el mundo va a hablar y es bueno que ustedes adquieran